llamamos extrema izquierda al conjunto de partidos, ideas, ideologías que están a la izquierda del Partido Socialista, de los partidos socialistas, y que tienen como rasgos ideológicos principales que rechazan, cuestionan la democracia liberal, cuestionan la libertad de mercado y también cuestionan el Estado. Y a partir de ahí, además, justifican en grados diversos el uso de la violencia, lo hacen en nombre de la igualdad, de lo que llaman igualdad, y además justifican los totalitarismos de extrema izquierda, por ejemplo, el cubano o el venezolano. Es verdad que el calificativo ultra no nace en Francia dirigido a los ultramonárquicos, ¿no? O sea, que tiene un sesgo en origen reaccionario, pero también estaba aplicado a los partidos que iban contra el sistema, con la monarquía constitucional francesa, ¿no? Entonces es verdad que se ha quedado restringido únicamente a aquellos partidos que se asocian con el universo de la derecha y no se utilizan con el de partidos que están en la extrema izquierda, ¿no? Y de hecho los partidos de la extrema izquierda en general también rechazan cualquier mecanismo de diferenciación que de alguna manera los estigmatice de una manera negativa, en un sentido asimétrico en relación a los partidos que se encuentran en la extrema derecha, ¿no? Yo creo que eso se acepta, y curiosamente se acepta de una manera pacífica por la sociedad, y sin embargo pues nosotros en el libro queremos un poco recusarlo, ¿no? Nuestra idea fundamental es que debemos hacer un uso homogéneo de las categorías, ¿no? Y si hay un espectro ideológico, ¿no? Que hay una espacialidad ideológica de donde está el centro, la izquierda y la derecha, y hay unos extremos, ¿no? Que es la extrema derecha, pues evidentemente hay un espacio sin atender que es la extrema izquierda, que nosotros es el que ocupamos en este libro, y que curiosamente, pues como ha dicho Edurne, es un libro único porque nadie quiere hablar de ese espacio, nadie quiere mencionarlo, y nosotros lo hacemos, ¿no? Pues principal consecuencia, que miramos el mundo con las gafas ideológicas de la izquierda. Cuando digo miramos me refiero a una buena parte de la sociedad. ¿Qué pasa cuando se mira el mundo con las gafas ideológicas de la izquierda? Que se mira con sus valores, sus conceptos. Y pasa, por ejemplo, que este libro nuestro sobre la extrema izquierda es un libro único. No hay libros sobre la extrema izquierda. Para empezar, porque con esas gafas ideológicas no se habla de extrema izquierda, solo se habla de extrema derecha, porque el concepto extremo sería negativo. Por lo tanto, ese dominio de la izquierda hace que no se use ese concepto. Bueno, pues yo creo que hay una cosa interesante en la política española, es que esto ha configurado una política de bloques un poco anómala, ¿no? Porque en el universo de lo que se llama la izquierda, que parece que es lo que es moralmente superior, pues se ha invitado a participar de la misma a partidos que tienen pues realmente una mancha, ¿no? En relación a la violencia, en relación al tipo de concepción que tienen de los ciudadanos, de la igualdad, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y el carácter xenófobo que ha mencionado antes Edurne, ¿no? Yo creo que esa política de bloques a la que nos hemos abocado o nos ha abocado el gobierno señala una polarización un poco complicada, ¿no? Y que intenta pues también establecer en la opinión pública la idea de que la derecha es un todo homogéneo, ¿no? Donde la extrema derecha es quien marca la pauta, y sin embargo en el terreno de la izquierda parece que hay una prevalencia pues de valores morales que de alguna manera pues blanquean a sujetos que moralmente no son tantos. Yo creo que esto explica que vivamos en este clima de polarización tan extremo, ¿no? Es verdad que en otros de los países que aparecen en el libro hay matices diferentes, ¿no? Pero es evidente que se ha buscado esto como mecanismo de justificar, ¿no? Ocupar un gobierno, ¿no? A través pues, de colocar, ¿no? En el extremo opuesto, ¿verdad? La alternativa, ¿no? Se ha hecho una política deliberada de desacreditar a la oposición a través de levantar la idea de que solamente hay un extremismo, que es el de derecha, y de esta manera tapar pues, las alianzas no tan santas que tiene el gobierno para poder mantenerse, ¿no? Sigue habiendo un grave problema de legitimación del comunismo en Europa. En Europa, el nazismo y el fascismo están claramente deslegitimados. La inmensa mayoría de los europeos rechaza claramente los totalitarismos fascistas y y sin embargo, todavía hay una parte significativa de Europa que legitima, que justifica los totalitarismos comunistas. Creo que
Quien mejor resumió este problema europeo es Jean-François Revel, hace ya 20 años, dijo algo que todavía, lamentablemente, sigue siendo una realidad. Él escribió: los negacionistas pronazis no son más que un puñado, los negacionistas procomunistas son legión. Él pensaba en Francia, eso corresponde bien a Francia, y él pensaba en Europa y sigue correspondiendo a Europa occidental esa frase, ese problema. Como mostramos en el libro, en algunos países, ¿no?, realmente la extrema izquierda sigue todavía, en fin, fiel, ¿no?, a sus orígenes leninistas, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de Portugal, ¿no? Parcialmente en el caso del bloque de izquierda, etcétera, etcétera, pero es verdad que ha abrazado nuevas causas con el ánimo de sobrevivir en los tiempos post-marxistas, después de la caída del telón de acero, etcétera, etcétera, ¿no? Ha intentado reconvertirse a las causas identitarias, ¿no? Y entonces eso explica estas paradojas que señalaba Edurne, ¿no? Como hay una contradicción entre su igualitarismo universalista original y la defensa, pues ahora, de los nacionalismos étnicos como causas identitarias, que generan este tipo de alianzas quizá un poco inesperadas y contradictorias, pero que también señalan un poco los tiempos convulsos en los que vivimos. Digamos que esa es una especie de operación de rescate, porque en el libro mostramos que, en general, para todas las extremas izquierdas de Europa occidental, la caída del comunismo es, digamos, una tragedia que aún no ha sido superada, ¿no? Y aquí tenemos políticos españoles, ¿no?, como Monedero, ¿no?, lo ha dicho varias veces, por ejemplo, por citar uno, pero muchos de Podemos, ¿no?, que la principal tragedia para la izquierda de Europa fue justamente la caída del telón de acero, lo cual no deja de ser una afirmación interesante, ¿no? Entonces está esta doble circunstancia, ¿no? Aquellos que se mantienen fieles a los ideales del pasado, el leninismo, ¿no?, que es una doctrina realmente para la toma del poder político y el ejercicio de un poder omnímodo desde el Estado, ¿no?, para transformar las sociedades, y aquellos otros partidos que en otras circunstancias están buscando estas causas identitarias que son más congruentes con el tipo de tiempo posmoderno en el que nosotros vivimos. En general mezclan los dos elementos, los elementos clásicos de la lucha de clases con los nuevos elementos identitarios, aunque empieza a haber algún fenómeno llamativo, veremos hasta dónde llega, como lo que ocurre en Alemania con el nacimiento de un nuevo partido que quiere ser diferente a la extrema izquierda que existía hasta ahora, Die Linke, la izquierda, un nuevo partido formado por una líder, Sarah, que me perdonen los alemanes, Wagenknecht, porque yo no hablo alemán, que ha fundado un nuevo partido que quiere ser de la extrema izquierda clásica, con los elementos de lucha de clases. Esos elementos de lucha de clases perviven y son importantes en todos los partidos de extrema izquierda, y son el anticapitalismo, lo que llaman el antiimperialismo y cuestionamiento de todo lo que sea Estado de los países capitalistas y del poder del Estado. ¿A eso qué añaden? Añaden el ecologismo radical, podríamos llamarlo claramente ultra radical, añaden el feminismo radical, llamémosle también ultra radical, y después añaden un elemento que es quizá el más llamativo, que es la identidad, el identitarismo, porque eso les lleva a, como he dicho, a apoyar posiciones xenófobas de los nacionalismos étnicos, pero también les lleva a una de sus grandes contradicciones, y es que en nombre de las identidades apoyan, por ejemplo, algunos elementos identitarios del Islam, como son los símbolos, las prendas como el burka, el velo, etc. Y hay, claro ejemplo, Francia. La France Insoumise de Mélenchon es un partido que se distingue, partido de extrema izquierda, que tiene entre sus rasgos un altísimo porcentaje de voto de los franceses musulmanes. ¿Por qué? Porque defiende símbolos como el velo, como el burkini, como todos los símbolos que
están considerados, desde luego, desde el liberalismo y desde el feminismo liberal, como símbolos de opresión de las mujeres. Pero eso está en la extrema izquierda de Europa Occidental. La francesa es un excelente ejemplo que ha causado ya debates internos, además, en la extrema izquierda francesa. Bueno, nosotros contamos en las distintas experiencias históricas de los países occidentales. Es verdad que el impacto ha sido muy distinto, ¿no? Por ejemplo, por poner dos extremos, contamos, ¿no?, como en Gran Bretaña la extrema izquierda, debido a su sistema mayoritario, siempre ha estado muy alejada del poder, ha hecho el entrismo dentro del Partido Laborista y su influencia es más bien cultural, ¿no? Y muchas veces donde ha alcanzado éxitos ha sido justamente cuando ha defendido causas que eran congruentes con la cultura liberal del país. Ese sería el ejemplo, digamos, más benigno, ¿no? Pero en aquellos otros lugares, como en España, donde ha alcanzado el gobierno la izquierda, pues vemos un deterioro del Estado de Derecho, vemos un deterioro, ¿no?, de la neutralidad de los medios públicos, vemos en general un clima en el que, a través de la afirmación de la soberanía del pueblo encarnada por el gobierno, pues se produce una degradación de la democracia liberal, ¿no? Y entre estos dos extremos pues podemos colocar todos los casos que nosotros vemos, ¿no? Es verdad que muchas veces, nosotros lo decimos en el libro, la extrema izquierda es más bien una posición declinante en la mayor parte de los países occidentales, pero es algo que no debe desatenderse, porque realmente la extrema izquierda sufrió su momento de mayor debilidad en el momento de la crisis del 2008, para casi todas las sociedades, en el momento de la caída del comunismo, pero sin embargo con la crisis del 2008 pues tuvo una resurrección, ¿no? O sea que digamos que la extrema izquierda es como un virus latente en las democracias occidentales europeas que en cualquier caso pues puede convertirse en algo parecido, ¿verdad?, una amenaza iliberal, que es lo que contamos en el libro, como puede ser ejemplificado en el caso español, ¿no? Sí, el subtítulo del libro es precisamente Iliberalismo y amenazas a la democracia. ¿Cuáles? Destaco dos ejemplos, Francia y España. Francia, por ejemplo, en 2023, lo analizamos en el libro, tuvo dos periodos de gravísimas violencias callejeras a lo largo de toda Francia. Una violencia contra la decisión del gobierno de Macron de subir la edad de jubilación. Otra ola de gravísimas violencias por la muerte de un adolescente en un control policial. Esto fue liderado en Francia en las dos ocasiones por la extrema izquierda y justificado por la izquierda. Esto es un ejemplo de amenaza a la democracia y es un ejemplo de iliberalismo que en Francia fue secundado por la izquierda. De tal manera que en una encuesta que citamos en el libro, reciente de otoño del año pasado, los franceses consideraban más peligrosa, más preocupante para la democracia a la extrema izquierda que a Agrupación Nacional. Por ejemplo, España. España estamos viviendo en este preciso periodo histórico lo que significa la amenaza de la extrema izquierda. La deriva del gobierno de Pedro Sánchez, que como antes decía Ángel, es un gobierno en el cual el Partido Socialista se ha radicalizado porque está haciendo una evolución hacia la extrema izquierda, pero es que además está fomentando la extrema izquierda de determinadas comunidades autónomas. Y dentro de ellas esto incluso incluye a EH Bildu, un partido que sigue apoyando, justificando el terrorismo etarra. Son dos de los casos, pero estudiamos más en el libro, de lo que significa iliberalismo y amenaza a la democracia.